Eh, Vamos a entrar entonces en la parte introductoria de la materia. Recuerden, micro y macroeconomía. Les voy a mostrar a ustedes un video de las nuevas tendencias de lo que debería ser la economía hoy en día. No sé qué contacto hayan tenido ustedes con los objetivos de desarrollo sostenible, si de pronto se los han mostrado. ¿No les han mostrado los objetivos de desarrollo sostenible, chicas, niñas? Pues, profe, digamos en el momento no lo tengo presente, pero vamos a investigar. Bueno, no, yo les voy a Exacto, mostrar un profe. video. ¿Cuál es la idea? Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver dos videos. Uno es un poquito drástico, pero de alguna manera nos deja ver la afectación que tiene el manejo de la economía en las personas. Lo cierto es que los modelos económicos, si nosotros vamos a ver todo el desarrollo de la historia de la teoría económica a través del tiempo, a través de los diferentes estados que ha tenido la humanidad, por muy justo que sea un modelo económico y por muy bien que se maneje, igual se generan algunos tipos de desigualdades. Entonces, digamos que las Naciones Unidas, UNESCO y la ONU han estado preocupadas respecto a este aspecto y crearon el Acuerdo 2030 en el 2015, en el cual sencillamente se involucró dentro de los elementos de desarrollo todos los aspectos de carácter social. O sea, la ONU viene trabajando en el concepto de, ¿qué concepto tienen ustedes de lo que es desarrollo sostenible? ¿Tienen algún concepto de desarrollo sostenible? ¿A qué les referencia eso de desarrollo sostenible a ustedes? Profe, digamos, como a organizar y plantear bien un proyecto que tenga uno en mente, o sea, como para que sea factible buscar esa necesidad del cliente en el mercado o en lo que actualmente se está buscando, como buscar esa sostenibilidad, que es la palabra. Bien, la sostenibilidad sí hace relación a lo que tú dices. La sostenibilidad básicamente es cómo una empresa o un proyecto sobrevive en el corto y en el mediano plazo, o sea, cómo se puede continuar. Eso es lo que es la sostenibilidad. Sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible está más enfocado a la manera en que hemos venido produciendo los seres humanos. Entonces, ellos de alguna manera, alrededor del 80, la ONU dijo, bueno, la sostenibilidad del planeta depende de la forma de producción que tenemos en este momento y la forma de producción que tenemos está agotando algunas especies de flora y fauna, entonces no lo estamos haciendo bien. Inicialmente terminaron por enunciar un contenido para ese concepto de desarrollo sostenible, según el cual el desarrollo sostenible hacia el cual deberían de tender las economías de todo el planeta es la posibilidad de que se puedan explotar los recursos, se pueda producir en función de los recursos, siempre y cuando no se agoten y las generaciones futuras puedan tener acceso a esos mismos recursos. Pues, porque veníamos agotando recursos. Entonces, ese fue el primer concepto, como listo, no interesa producir porque al fin y al cabo tenemos que suplir necesidades. Una de las funciones básicas y de los problemas básicos que estudia la economía es eso, las necesidades, es uno de los objetos de estudio de la economía, pero pues no podemos producir de tal manera que agotemos, que estemos deforestando y que estemos cambiando totalmente el planeta, porque en algún momento, por decir algo, con esa problemática que se trató allá en el siglo pasado, del calentamiento global, el planeta se estaba deteriorando. Entonces, la primera alerta es como, mire, no podemos producir de tal manera que estemos acabando especies de flora y fauna. Sin embargo, posteriormente, la misma ONU dijo, no, pero pues en el desarrollo sostenible también hay que involucrar aspectos de carácter social. No es suficiente con que produzcamos, no es suficiente con que cuidemos el medio ambiente, sino que también tenemos que mirar cómo esa forma de producir, cómo esos modelos económicos terminan por afectar a las personas y hasta qué punto podemos lograr tener unos procesos de distribución de bienes y servicios y de ingresos que sean justos y que no generen desigualdades. A este respecto, entonces, se terminó realizando en el 2015 algo que se conoce como la Agenda 2030 y la Agenda 2030
terminó por promulgar 17 objetivos de desarrollo sostenible. Yo decía, mire, esto es lo que debemos lograr entre el 2015 y el 2030. Entonces ya les voy a mostrar a ustedes. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Dice que esto no tiene buena pinta. Les voy a mostrar a ustedes el video que nos habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es la forma de producir y de distribuir esos recursos, esa producción y esos ingresos entre la población que existe hoy en día en el planeta, de tal manera que no se generen desigualdades. Bien, este es el video, niñas. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Perfecto, niñas. Digamos, este es la tendencia de lo que debería ser el desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, ya se incluyen no solamente los recursos y la forma de producir, sino también aspectos de carácter social, o sea, de qué manera podemos involucrar una mejor distribución y una vida más agradable para todas las personas que terminamos afectadas por la economía. Entonces, la idea es esa, la idea es que de alguna manera cambiemos los objetivos y podamos tener unos beneficios más incluyentes en función del modelo económico que tenemos. Bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar en la parte introductoria. Les voy a compartir, como les he dicho, yo siempre les preparo una ova y esa ova nos sirve de imagen y nos sirve de introducción al tema del día, que para el caso de nosotros inicialmente es los aspectos generales de economía, los elementos de economía y, bueno, la definición de micro, macro, y aquí está los elementos de la micro y de la macroeconomía. Ya les comparto. A ver. Bien, esta es la presentación de nuestra materia y vamos a desarrollar hoy el tema, como les decía, de los conceptos generales, los objetos de estudio y problemas de la economía y adicionalmente cuáles son las variables de carácter macroeconómico y microeconómico que se tratan en el estudio. Bien, como ustedes saben, nosotros somos Fundación Universitaria a partir de del 2017 mediante la resolución 26827. Entonces, pues tenemos carreras profesionales y se están en la sala para registro calificado del Ministerio de Educación, deben alrededor de unas 5 propuestas de la universidad. Pues eso debe traducirse en nuevas carreras profesionales. Creo que está contaduría, está gestión de negocios internacionales, psicología, derecho y una ingeniería en seguridad y salud en el trabajo. Esos registros calificados
La idea es que deben llegar en el transcurso de este año. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Pues la micro y la macroeconomía, pues obviamente son áreas de estudio de la economía. Básicamente, y miren que lo tratábamos ahorita en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de lo que trata la economía y el problema fundamental de la economía es cómo producimos en función de unos recursos que son escasos. O sea, por mucho, por decir algo, de que haya petróleo en el planeta, en algún momento el petróleo se acabará. Y si no pensamos en unas fuentes alternas de energía como la eólica o como la hidráulica o como la solar, pues en el momento que se acabe el petróleo no tendremos un sustituto. Además es más conveniente de pronto darle un uso racional. Lo mismo sucede con la madera y lo mismo sucede con la mayoría de las materias primas, pero adicionalmente eso sucede también con algo que es muy importante en un modelo capitalista como el que tenemos, y es el capital, el dinero. Ese es un recurso que pues todo el mundo está buscando, y al estar todo el mundo buscando pues se hace escaso. Entonces la economía de lo que trata básicamente es eso, del estudio de qué forma producimos y cómo administramos esos recursos que son escasos, adicionalmente a cómo se distribuyen esos bienes y servicios que producen las empresas en las poblaciones, porque pues básicamente lo que se pretende es generar bienestar en la población en función del modelo económico y de la producción de bienes y servicios. Ahí enfrente ustedes tienen tres definiciones. Definiciones de economía ustedes encuentran cualquier cantidad. O sea, si uno se pone a buscar definiciones de economía hoy en día por internet, puede encontrar 200 o más. Sin embargo, todas involucran los mismos elementos. Como ejemplo, yo les he colocado tres. En el 95, Fisher definió la economía como el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién, con unos recursos que son escasos. En el 96, Becker define la economía como la economía se ocupa de la manera en que se administran unos recursos escasos con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad. Y finalmente yo les propongo una tercera propia, que es el estudio de la forma en que las sociedades organizan su forma de producción y la administración de los recursos necesarios para la misma, además de las diferentes interacciones generadas en dicha actividad. O sea, en la actividad económica, nosotros terminamos afectados por la actividad económica. ¿Cuáles son los problemas básicos de estudio de la economía? Uno, la escasez. ¿Qué identifican, niñas, ustedes como escasez? Y regálenme un segundo. Acá. ¿Cuándo tenemos escasez de algo? ¿O qué identificamos como escasez? Porque la economía estudia la escasez, pero ¿qué es eso de la escasez? Pues hay muchas cosas que varían en la escasez. Podría ser escasez de agua, escasez, digamos, ahorita de los recursos naturales ya se están acabando. También puede ser del trabajo, cosas así. Pues no sé, diría yo. No, sí, Sí. estás bien. Paola, ¿tú qué identificas como escasez? Digamos como falta, ¿sí? Igual complemento lo de la compañera, es falta de algo, de una necesidad, de un producto, falta de dinero, que vendría siendo como es lo que entiendo, profe, cuando hay escasez, o que dicen, no, es que hay escasez de papa, o es porque, digamos, hay mala producción de ese producto, o algo así. Sí, señora, las dos tienen razón. O sea, eso es escasez. Básicamente nosotros cuando tenemos escasez de algo, uno identifica la escasez como con la carencia de algo, como yo necesito algo y no lo consigo. Y no lo consigo porque de pronto hay muchas personas que están demandando ese producto o ese servicio y lo que se ofrece no es suficiente para satisfacer las necesidades de todos esos potenciales consumidores de ese artículo. Digamos, por decir algo, en África hay escasez de agua por algunas temporadas y lo que sucede regularmente es que no hay suministro de agua, o sea, tenemos la carencia de agua. Uno de los problemas de la economía es ese, o sea, cómo producimos y producimos en tal cantidad que evitamos la escasez, o sea, podemos suplir. Y recuerden que básicamente cuando se produce y se produce bienes y servicios es porque se ha detectado una necesidad. Cuando se detecta esa necesidad, se crea un producto, se crea un servicio y se envía al mercado con el propósito de que los consumidores lo compren para satisfacer esa necesidad que existe. Por decir algo, a mí me parece curioso, y de pronto ustedes alcanzaron a escuchar,
Y es que a nosotros, si se dan cuenta, yo no tengo el telón de la universidad. No sé si ustedes han tenido unas clases. La universidad nos suministró un fondo. Para el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables es azul. Yo coloqué el fondo, pero ese es un fondo virtual que además requiere de un fondo verde por detrás. Yo tengo el fondo verde y tengo el fondo virtual. Hice ensayos la semana pasada antes de comenzar clases y funcionaba perfectamente. Sin embargo, no sé si por las corrientes de aire, por la luz o por qué, el lunes, el martes lo tuve y se veía feo, se veía mal, se veía como en unos pedazos sí se veía, en otros no, y se veía todo pixelado. Entonces lo que sucedió es que, qué pena con ustedes, lo que sucedió es que, bueno, varios profesores tenemos la misma problemática, llamamos a soporte técnico y nos dijeron, bueno, las posibilidades son varias y dentro de las posibilidades que tienen es que de pronto los equipos no tengan la capacidad o tengan unos problemas de luz o que la cámara no esté funcionando bien. Listo, perfecto. Me fui yo a preguntar una cámara. Estas cámaras, dije, no, pues puedo solucionar si coloco una cámara externa, no la del portátil, sino una externa. Me fui a preguntar las cámaras externas y me dijo, no, esas cámaras están agotadas, no es que todo el mundo las estuvo comprando. Esas cámaras hace 2 años se conseguían en 15, en 20 y en 30,000 pesos. Las están vendiendo en 150, 200,000 pesos y no se consiguen. Eso me dijeron ayer. Fui al Éxito y fui a otra empresa y me dijeron, no, eso está agotado, no se consigue. Y si las consigue, están en alrededor de entre 150 y 200,000 pesos. Hay escasez de cámaras porque como todos nos metimos en pandemia y había muchos equipos que no tenían cámaras, entonces terminaron la gente demandando cámaras externas. Entonces, eso es, digamos, como lo que identificamos con la escasez. Y ese es uno de los objetos de estudio de los problemas que estudia la economía. La escasez, o sea, cómo administramos lo que tenemos para que no hayan inequidades y se pueda distribuir la producción de lo que tenemos entre todo mundo. El otro problema básico que estudia la economía es qué producimos. O sea, producimos, pero producimos dirigido a unas necesidades que existen. O sea, y adicionalmente, pues no todos los medios se dan para producir todo. Aquí en Colombia tenemos una ventaja y es que tenemos todos los pisos térmicos. Como tenemos las cordilleras, tenemos desde el páramo hasta tierra caliente. Entonces, digamos que la variedad de productos y las posibilidades de producir son inmensas. Pero no en todos los países es igual. Por decir algo, esos cultivos tardíos en Europa son complicados porque cultivos que requieren de 2, 3 años para poder empezar a producir, al haber cambios de temperatura se complican mucho. Aquí no, aquí sencillamente podemos producir casi que todo lo que se pueda producir en el planeta porque tenemos una biodiversidad muy grande, pero no en todos los países es así. Entonces la producción hay que dirigirla como venga, qué es lo que necesitamos, cuáles son las potencialidades que tenemos de producir y concentrémonos en eso, que lo demás tendremos que adquirirlo vía importaciones. Pero pues no es muy deseable tener muchas importaciones. Sin embargo, hay que tener algunas porque no somos eficientes en todas las áreas de la economía. Adicionalmente, otro problema que estudia la economía es cómo producimos. O sea, qué desarrollo tecnológico tenemos, qué capacitación tenemos en la mano de obra, qué cualificación y adicionalmente cuáles son nuestras propias identidades y en función de eso desarrollamos el modo de producción de nosotros los colombianos y pues en cada país de cada uno de esos países. Y finalmente, para quiénes se produce, si producimos para un consumo interno o producimos para exportación. Ahora, eso es una problemática dependiendo de las características propias de cada país y de cada empresa. Miremos el ejemplo de Ramo. ¿Ustedes comen chocorramo, niñas? No hay nada más Sí, señor. chocorramo. Yo me imagino que todos hemos comido chocorramos, ¿o no? Sí, profe, esos productos Claro, son ricos. profe, eso es rico. Es rico, eso no nos lo pueden quitar. ¿Cómo nos van a quitar el chocorramo? Pero miren que Ramo tuvo una característica. Ramo, como tenía un consumo interno aquí, ellos producían y producían para acá, para Colombia, para nosotros los colombianos, durante mucho tiempo no le interesó exportar. Ahora último fue que Ramo empezó a exportar y entonces ya está exportando a mercados cercanos, Ecuador, Perú, algo de Centroamérica, Estados Unidos, pero Ramo durante mucho tiempo era consumo interno.
¿En qué momento fue que Ramo pensó en empezar a exportar? ¿O cómo creen ustedes que se dio eso? Yo digo que de pronto dirían como que dar a conocer su producto también en otros sitios al ver que de pronto, eh, o sea, en el sitio donde lo estaban vendiendo se dieron cuenta que sí se veía la venta, que sí se veía que a las personas les gustaba. Sí, ese es un objetivo que, digamos, tienen todas las empresas. Sin embargo, pues digamos que desde donde yo lo veo, Ramo empezó a exportar cuando llegó Bimbo. O sea, cuando llegó Bimbo, Bimbo empezó Mm, a competir, entonces el mercado de ellos la se quedó un poco competencia. más pequeño y dijeron, venga, nosotros antes teníamos este mercado para nosotros solos, ahora tenemos competencia y tenemos una competencia fuerte porque es una empresa que se dedica a la misma rama que nosotros nos dedicamos. De hecho, creo que ellos tienen una cuestión que llaman chococito, que es parecido al chocorramo. Entonces, claro, se les reduce el mercado y no, tenemos que buscar ampliar nuestros mercados y la posibilidad de ampliar nuestros mercados es exportar. Entonces, dependiendo de las condiciones del mercado, dependiendo de las condiciones económicas, hay que mirar a ver para quién producimos, si producimos para consumo interno, si producimos para exportar o para algunas otras, eh, para suplir algunas otras necesidades que se tienen. Eso en cuanto a los problemas básicos de la economía. ¿Qué tipos de economía tenemos nosotros? Permítanme un segundo aquí. Tenemos básicamente tres tipos de economía. Uno es a lo que nos vamos a dedicar, que es el estudio de la micro y la macroeconomía. Como ya lo hemos venido comentando varias veces en la sesión de hoy, pues básicamente la micro y la macroeconomía. La micro se encarga de lo pequeño, las unidades económicas, y la macroeconomía del conjunto de la economía de un país. De otro lado tenemos la economía positiva. La economía positiva básicamente es lo que sucede afuera en el mercado. Lo que pasa es que la economía tiende a modelizar mucho. Y cuando se hacen modelos, uno piensa que en la realidad se va a comportar como el modelo que uno hizo, y en economía no sucede eso. En economía los mercados, de hecho, ese es uno de los postulados clásicos y neoclásicos, como que el mercado solito se regula. Entonces, cuando hablamos de economía positiva, es lo que sucede realmente afuera. En contraposición a eso existe una economía normativa, que es el modelo, y cómo uno termina aplicando el modelo suponiendo que se van a dar unos resultados y que se van a dar unas interacciones entre las variables que crean el modelo. No necesariamente eso termina llevándose a la realidad. Lo que se lleva a la realidad y lo que sucede en la realidad es la economía positiva. Bien, tenemos algunas variables interesante que miremos para que nos vayamos ambientando y conociendo respecto a los temas que vamos a tratar. Las variables correspondientes a la macroeconomía y a la microeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía, básicamente estamos estudiando las exportaciones, las importaciones, el consumo, pero el consumo agregado, el de todo el país. Una variable que afecta también a todo el país, que es el empleo y en consecuencia también el desempleo. El Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de todos los bienes y servicios que produce el país. La inflación, que recuerden que la inflación es la pérdida de poder adquisitivo en función de el incremento en los precios, y también las tasas de interés, los tipos de cambio y algunas otras variables que se tienen, la política fiscal, que se tienen a nivel del Estado y a nivel del conjunto de la economía. Mientras que a nivel de la microeconomía, pues vamos a estudiando las empresas, las familias, la oferta, la demanda, el mercado, los precios, la producción, los costos de producción, los activos que se utilizan para producir, los modelos de producción, cada uno pues desde el punto de vista o bien del sector económico o bien de la empresa en particular. Finalmente, hay algo que es el fin básico de la economía, y el fin básico de la economía es satisfacer necesidades. O sea, modelo económico o economía que no sea capaz de satisfacer las necesidades de sus habitantes está fallando. Miren el caso de lo que sucede en Venezuela. Venezuela, más allá de que sea socialismo, de que sea capitalismo, eso digamos que pasa a un segundo plano, porque esas mismas aplicaciones de carácter socialista han dado resultado en otros países. El problema de ellos es que no están supliendo las necesidades. Uno habla con los venezolanos y algunos le dicen a uno, no, pues es que lo que uno gana en un mes se le van a uno 3 libras de arroz y 2 paquetes y 2 tarros de aceite y ya no tiene más. Entonces, claro, ni siquiera están supliendo necesidades básicas, mucho menos pensar en que están comprando carros, están yendo a vacaciones, están pagando educación.
digamos que la educación, la salud, la vivienda se ha vuelto un problema, elementos básicos como la comida. Entonces, modelo económico que no satisface necesidades es modelo económico que hay que revisar. Ahora, los modelos económicos son puros, no son ni buenos ni malos. La aplicación es la que a veces no da resultado. No necesariamente que porque algo da resultado en un país, si lo trasladamos a otro, allá también va a dar resultado. O no necesariamente un modelo que no da resultado en un país, trasladado a otro país, allá tampoco da resultado. No, eso depende de la forma en que se aplica y adicionalmente de las características propias de cada uno de los lugares donde se pretende implantar o desarrollar el modelo económico. Respecto a las necesidades, tenemos dos tipos de necesidades. Uno son las necesidades individuales. Las necesidades individuales, de pronto en mercados, les habrán mostrado a ustedes la pirámide de necesidades de Maslow. Tenemos unas necesidades individuales, unas básicas, que son las fisiológicas, que es comer, dormir, tener, respirar, o sea, lo que necesitamos para la subsistencia del organismo. Algunas otras que implican la seguridad, entonces ahí tenemos el trabajo, tenemos la vivienda, la salud, y así sucesivamente se va subiendo en esa pirámide hasta encontrar unas necesidades que son mucho más específicas y mucho más sofisticadas, por decirlo así, como las necesidades de carácter social y de autorrealización. Y de otra parte tenemos sociedades colectivas, que son las que requiere toda una comunidad. Por decir algo, nosotros gustenos o no nos guste, y yo espero a que no me muera antes de verlo, querrámoslo o no lo querramos, necesitamos un metro en Bogotá, que sea subterráneo, que sea aéreo, que sea de tirantas, eléctrico, que generen, lo necesitamos. Yo estoy escuchando eso desde que nací, y yo creo que ya, ojalá antes de morir me lo pueda ver, porque eso hace 100 años vienen hablando. Colombia viene hablando del metro desde el 9 de abril. Colombia tenía, Bogotá. Bogotá tenía tranvía, que son una especie de trenes eléctricos por vagones pequeños. El 9 de abril la gente se emborrachó, lo primero que hicieron fue ir a los estancos, robarse todo el trago que había, emborracharse y después pelear ahí. Hubo una cantidad de muertos y dentro de lo que hicieron, dañaron los rieles del tranvía que había. De hecho, esos rieles los destaparon y ustedes si van al centro, ahí en la Jiménez, los ven, y sobre la Séptima. Sobre esos rieles había tranvía que era como el metro de esa época. Lo dañamos y desde el 40 y algo, desde el 9 de abril, se viene hablando de que Bogotá necesita un metro. Ya vamos a llegar a 100 años y todavía no lo vemos. Entonces, lo necesitamos. Asimismo, necesitamos también salud, educación y otro tipo de elementos. Listo, perfecto, niñas. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no. Bueno, por favor entran al foro y en el foro les voy a mostrar. Eso lo pueden resolver ahorita o más tarde. Es muy sencillo. Miren lo que les dice en el foro para que ustedes lo resuelvan. Sencillamente, permítanme un segundo que... En el foro. Lo resuelven ahí mismo en el foro y le dicen enviar y él me lo agrega. Entonces, la pregunta que yo les hago en el foro, que cuenta como quiz para esta clase, es la siguiente. Enumere tres variables de carácter macro y tres variables de carácter microeconómico. Recuerden que yo les mostré ahí como unas 10 microeconómicas y macroeconómicas. Eso lo tienen, eso sí, plazo máximo, qué sé yo, la una. Pues se supone que lo hacen aquí mismo en clase. Ustedes entran y colocan ahí las tres variables y le dicen enviar al foro y eso me queda a mí. Bien, ¿tiene problema con la realización de esa actividad? No, profe, pues en mi caso ya estoy acá en la casa ya aprendiendo el computador, entonces ya la voy a realizar, pero no vi, es foro clase S1, ¿cierto? Foro del salón de la clase, sí, foro del salón de la clase 1, la primera. Ahí es donde lo encuentro. Semana 1, S1 es semana 1. Profe, yo ahorita estoy en el celular, es que el computador no me está agarrando el link de Saber Pro, no me coge entonces no sé si por el celular me lo dejé. Si él te lo deja abrir y ahí lo podrías hacer. escribir, es muy sencillo, son tres variables en eso, demoran 2 minutos. Si no, pues pensemos que tienes máximo Bueno. días para eso.
el transcurso del día. La idea es que esas actividades, Señor, pero digamos que les dejo máximo el día de hoy para que hagan eso. ¿Listo? Profe, una pregunta correspondiente a lo de donde dice sábados, micro y macro, ¿hay que hacer alguna observación? Igual el Word se descargó con la información, pero pues hay que colocar algo en específico, profe, Lo que dice micro y macro en donde, en la aceptación. en la semana 1. O sea, hay que diligenciar la aceptación de acuerdo de curso FT 034, ¿sí? Sí, claro, pero creo que eso es un sí y un no, no es más. Ah, perfecto. Permítanme un segundo, miren, ustedes entran aquí. Entonces, yo les mostré, lo que pasa es que ahí se carga, pero está cargado el del otro grupo y no permite cargar otro nuevo, por eso fue que les subí el FT. Ahí queda marcado para ustedes y ese sería el acuerdo de ustedes. Si ustedes entran ahí, pican donde yo acabo de picar, les hace una pregunta, que es que si aceptan o no aceptan, creo que es la pregunta. Ya miramos. Mire, ahí está. Entonces, miren que aquí dice sí, no. Entonces, ustedes creo que lo que tienen que hacer, creo que uno es sí y dos es no. Ustedes lo que tienen que hacer es aceptarlo, no más. Permítanme un segundo y aquí. Miren que ahí tienen un botón, sí, no. Entonces, ustedes aceptan este, no importa que ese no sea el de ustedes. No importa que ese no sea el de ustedes, porque recuerden que el de ustedes quedó abajo. Sencillamente les queda como que aceptaron el que está abajo. ¿Sí me explico? Sí, señor. Mire que al final dice el docente presentó el temario metodológico del curso de actividades evaluativas. Lo que pasa es que, como les digo, este es el de los chicos del pre-semana, pero como el de ustedes queda abajo como constancia, entonces ustedes pueden decir que lo aceptan y no habría problema con eso, no se preocupen. Es que él no permite cargar dos acuerdos distintos al haber dos grupos, pues. Por eso fue que les monté el de ustedes ahí como constancia abajo. Perfecto, regálenme un segundo. Lo otro es al final, por favor, diligencien la encuesta. Miren que aquí les aparece una encuesta. Esta encuesta es de seguimiento. Esa también es de sí, no. Ahí les preguntan cosas tales. Creo que son 5 o 6 preguntas. Una pregunta es, ¿el profesor estuvo a tiempo en la clase? O sea, la idea es que yo debería haber estado aquí a las 10:15. Creo que estaba a las 10:05. O sea, siempre yo les voy a abrir unos 10 minutos antes la plataforma. Les pregunta si les presenté el tema del día. Ah, bueno, también les pregunta que si se les dijo cuál va a ser el tema de la clase, pues la clase siguiente. En la clase siguiente nos vamos a dedicar a ver cuáles son los elementos de la economía para ya entrar a las escuelas y comenzar con lo de micro y macro. Ahí les hace unas 5 preguntas. profe, Señora. es que estaba revisando y pues ya me dejó realizar la aceptación pues, de los porcentajes. Sí, Así señora. como usted dijo, pues independientemente de que esos no eran los de nosotros, pues yo le dije que sí. Pero Sí. estoy mirando acá en la del foro y no me aparece nada. A ver, A miremos mí el igual, foro. profe. Mire, a ver, aquí está el foro de clase. Ustedes le dan clic en el foro y les aparece esto, les aparece quiz. Entren a este quiz, les aparece con la fecha 19. Entren a ese quiz. ¿Sí lo ven? Sí, profe, pero acá no aparece eso. A mí tampoco, profe. Digamos, le doy clic en el foro y no sale Y nada. me Está como dice si estuviera en que blanco. añadir un nuevo tema de discusión. Pero a mí igual, sí, señora. Sí, señorita. Bueno, entonces hagamos una cosa. Digamos que como les queda para el transcurso del día, yo reviso y se lo activo. Miro a ver por qué no les está saliendo. ¿Listo? Eso lo miro ahorita, Listo, profe. entonces pensemos que en 10 minutos ya lo tienen para que lo puedan desarrollar. Bueno, profe, igual cualquier cosa nosotros le escribimos, Sí, o si no señora, aparece. yo les hago ahorita el grupo y les aviso, mire, ya está activo para que revisen y miren el acceso. Vale, profe. Bueno, perfecto, niñas. No olviden realizar la encuesta, la del final, la encuesta de satisfacción. Muy bien, niños, muy agradable haber Ok. tenido la clase con ustedes. Nos vemos en 8 días. Yo ahorita hago el WhatsApp y les aviso por el WhatsApp cuando ya tengan disponible. Voy a revisar a ver por qué no lo tienen disponible. El foro. Sí, profe, porque no sé si de pronto sea la plataforma
porque como le digo, en el computador no me deja cargar el link, entonces no sé. No se preocupen, yo chequeo ahorita y les aviso y ustedes revisan y me dicen si tienen Ok. acceso. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Vale. Nos vemos Sí, en 8 señor. días, niñas. Que tengan un feliz fin de semana y una feliz semana. Vale, Que esté muy profe. bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, compañera. Chao, profe, que esté muy bien. Chao. Que les vaya muy Chao. bien. Gracias. Chao.